Sebastián, yo creo que tenemos que empezar también con la misma pregunta para ustedes y es esa. ¿Se ven representados en los acuerdos que se han alcanzado en La Habana? Bueno, buenas noches a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, ante todo la pregunta que ahora les estaban haciendo a las personas de la calle antes de responder precisamente la tuya, yo creo que particularmente el problema está en la pregunta, en lo absoluto que es la pregunta, en decir, se sienten totalmente reparados. Uno nunca se va a sentir totalmente reparados. Satisfactoriamente. Sí, en parte, ¿cierto? Porque como decían ellos claramente, es cierto, el dolor, la angustia, la falta particularmente de un padre es imposible de reparar. Eso es imposible. ¿Qué edad Hay un tenía vacío. usted cuando su padre fue asesinado? Bueno, asesinado tenía 9 años, pero mi papá me lo quitan de mi lado cuando tengo 4 años. 4 años. 4 años. Entonces, bueno, primero quería decir esto de que si bien uno puede, digamos, empezar un proceso de reparación, totalmente uno nunca queda reparado. Pero bueno, esas. Y respondiendo a tu pregunta acerca de si nos sentimos representados en el proceso de La Habana, yo digo que sí. Yo digo que sí porque viví una experiencia que jamás en mi vida pensé que eso pudiera pasar. Yo, como lo he repetido varias veces en las entrevistas que me han hecho y en mis cartas, yo perdoné a esas personas hace muchísimo tiempo. Yo tomé esa decisión personal de no pensar, de no querer vengarme, porque eso me hace a mí feliz, eso me hace a mí libre. Entonces yo tomé esa decisión hace muchísimo tiempo sin siquiera pensar que esto llegara a pasar. Y entonces ahora que están en todo este proceso de paz y todas esas cosas, pues eso es algo nuevo que yo nunca esperé, nunca me imaginé siquiera que las FARC tuvieran como esa posición de sentarse en una silla, yo estar de pie y decirles todo lo que sufrí y que ellos me iban a escuchar con respeto. Jamás pensé, nunca se me pasó en mi mente que ellos siquiera tuvieran esa voluntad. ¿Qué fue lo que pasó el fin de semana en La Habana? En La Habana. Entonces, yo creo que sí, que en parte sí me he sentido un poco representado por estos acuerdos, porque jamás pensé, por mi mente nunca se pasó que esto pudiera ser cierto. Entonces, creo que sí, que es un buen paso, es un buen primer paso para empezar un proceso de reparación. Y Orlando, ¿usted cómo ve los acuerdos de La Habana en cuanto a víctimas? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo al doctor Alan y a Sebastián. Mire, vea, nosotros como víctimas, pues que estamos acá, pero como a veces decimos las víctimas de a pie, los de Ruana, consideramos que los acuerdos, por supuesto, son importantísimos. Y por supuesto que tienen que ser importantes porque acaban con un conflicto de más de 50 años. Y por supuesto que las víctimas nos tenemos que sentir satisfechos frente a los acuerdos que se hicieron. Ahora, que hayan diferencias de lo que quedó o cómo quedó, ya es otra cosa, ya es otro tema en el cual podemos expresar unos que sí, otros que no, otros que se ven un poco menos reflejados, pero importantísimos en términos generales para acabar con este conflicto. Consideramos que ahora, en la implementación de las leyes que hay que aprobar para que estos acuerdos se den, consideramos que las víctimas tenemos que estar mucho más reflejadas ahí, tenemos que estar mucho más representadas ahí, tenemos que estar haciendo mucha más incidencia y mucho más participativos en ese aspecto. Perdóneme lo concreto, usted puede contarles a los televidentes cómo fue su victimización, cómo fue víctima, cómo fue hecho víctima por los paramilitares, no solamente en su persona, sino en su familia. Bueno, mi familia, mi hermano, que fue alguien que se graduó en Moscú, después de que regresó de Moscú, fue asesinado en Barrancabermeja, delito que reconoció Vladimir, el comandante Vladimir. Posteriormente fue asesinado un hermano menor. Y ¿Dos hermanos? Sí, señor. Y por supuesto nos tocó, producto de eso, y dado los giros que toman las investigaciones, tuvimos que abandonar Barrancabermeja. Pasó un tiempo, traté de regresar, pero finalmente me tocó nuevamente abandonar Barrancabermeja porque realmente ya las amenazas eran insostenibles.